Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hola, bendiciones y bienvenidos amigos y hermanos al canal Esperanza Digital Estudio, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a detenernos en el capítulo 10 del libro de Éxodo. Pero antes, recuerda, suscríbete a este canal de Esperanza, activa las notificaciones y también comparte estos mensajes con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros hemos estado estudiando todos los capítulos de la Biblia desde Génesis hasta este momento que vamos a abrir el capítulo número 10 de Éxodo. Pero muchos de ustedes nos han dejado sus comentarios que les gustaría que siguiésemos con la lección de escuela sabática. Y yo les voy a presentar un desafío a ustedes a través de una encuesta. Díganos, opinen cómo les gustaría que fuese este estudio de la guía que ha de comenzar en el nuevo trimestre a partir del mes de abril. Si les gustaría que fuese un estudio diario, un análisis diario o un repaso semanal. Allí yo he dejado una encuesta, vamos a revisar al final con los comentarios que ustedes nos han dejado del video anterior, también cómo va esa encuesta y vamos a dejar esta semana para que ustedes puedan dar su opinión, hacer su comentario, votar por alguna de estas dos opciones y entonces vamos a decidir juntos cómo vamos a estudiar el próximo trimestre aquí en este canal, la guía de estudio de la Biblia, también conocida como la lección de escuela sabática, que por cierto va a ser un análisis del libro de Génesis que ya hemos estudiado capítulo por capítulo. Vamos a reforzar el conocimiento de Génesis. Bueno, sin más preámbulos, vamos a nuestro capítulo para hoy. El capítulo número 10 es la continuación de las plagas que caían sobre Egipto como consecuencia de la desobediencia del faraón, de su orgullo, de su arrogancia, de no prestarle atención al llamado divino. Dios mandó a Moisés a que tuviese una entrevista previa con el faraón, le hizo señales con la vara que se convirtió en serpiente y que se comió las serpientes varas allí que también tenían los magos del faraón, aunque era un acto de magia, de ilusionismo, pero el poder de Dios fue mucho más grande que estos poderes humanos llenos de hechicería, y Dios entonces advirtió que vendrían peligros, pero el faraón no quiso prestar atención y esos peligros, esas consecuencias afectaron a toda la nación egipcia, menos al pueblo de Israel que estaba allí en la tierra de Gosén. Entre las plagas, bueno, está el agua que se convirtió en sangre, la rana, los piojos, las moscas. También tenemos la plaga de la muerte del ganado, de las úlceras. Y estas primeras 6 plagas que acabo de mencionar, estas primeras 6 consecuencias de las 10 que cayeron, no eran mortales, eran dolorosas, por supuesto, pero no eran mortales. A partir de la 7ª plaga, la caída del granizo mezclado con fuego, que también cayó después de una advertencia previa, todo el que no escuchó la voz del Señor entonces murió, y todo el ganado que se quedó fuera de las casas murió. Hubo una mortandad, pero hubo gente que se salvó porque escuchó, tuvo temor de las palabras del Señor, habían visto ya las señales, habían sufrido las consecuencias de las plagas anteriores y ellos no querían seguir sufriendo y prestaron oído, pero el faraón, siendo el gobernante, no prestó atención a la palabra de Dios. Entonces el capítulo 10 comienza diciendo que el Señor dijo a Moisés: ve al faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus servidores, para manifestar entre ellos estas señales mías. Dios se estaba manifestando, Dios se estaba dando a conocer. Dios también se da a conocer en este siglo XXI a través de su palabra y con tantos predicadores y maestros e instructores que a través de estos medios de comunicación están llevando el mensaje de salvación, pero la gente no le presta atención. Prefieren canales de entretenimiento, de cuentos, de historias, de análisis de películas, de chistes, de caídas, de animalitos graciosos.
Pero en las cosas que son realmente importantes, no hay un interés por parte de la mayoría de los habitantes de este mundo. Y Dios manifiesta su voluntad. No hay excusa para no conocer lo que Dios ha revelado a través de su palabra. El versículo número 2 dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Nosotros debemos testificar a la generación que ha de venir lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo ha mostrado las señales que el Señor ha hecho en el pasado, cómo Dios nos ha protegido y nos ha sustentado y cómo nos ha librado de los peligros. Por eso la famosa frase, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y nos ha guiado en nuestra historia pasada, es relevante para nuestro tiempo. Cuando yo miro el pasado, cuando veo la manera como Dios ha protegido a su pueblo escogido para proclamar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable, cuando yo veo la maravillosa manera como Dios ha revelado su voluntad para que ya no andemos en tinieblas, entonces me doy cuenta que Dios no va a abandonar a su pueblo en este tiempo tan terrible y doloroso, inmoral, de una sociedad que se está desmoronando constantemente. Debemos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, así como alguien en el pasado nos las contó y nos mostró cómo Dios ha dirigido a cada uno de sus hijos a lo largo de toda la historia. Y también dice el versículo, para que sepan que yo soy el Señor, no simplemente de un conocimiento teórico, sino un conocimiento vivencial, que hay una intimidad entre Dios y su pueblo. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron, mira, el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? ¿Hasta cuándo? Es el mismo mensaje que recibimos el día de hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a posponer tu decisión de entregarle tu vida al Señor? ¿Hasta cuándo vas a estar tú viviendo una vida doble, engañándote a ti mismo? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que tu vida sea renovada? ¿Cuánto más tiene que pasar para que le entregues tu corazón al Señor? Para que reconozcas tu impotencia. Eso mismo le decía Moisés al faraón. ¿Hasta cuándo vas a rehusar tú humillarte ante el Todopoderoso? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré la langosta a tu territorio, y ésta cubrirá la superficie de la tierra, de modo que ésta no pueda verse. Devorará el resto de lo que ha escapado, de lo que ha quedado del granizo. Devorará también todos los árboles que crecen en el campo. Llenarán tus casas, las casas de tus servidores y las casas de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que existieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Pero ¿hasta cuándo vas tú a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a tener ese corazón obstinado? Si esperas hasta mañana, vendrán consecuencias sobre tu vida. Y eso mismo nosotros debemos ponerlo en consideración en nuestra vida personal. ¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué vamos a seguir nosotros enfrentando esta sociedad contaminada solos? ¿Por qué creemos que vamos a cambiar solos? Si esperas hasta mañana, mañana seguirás sufriendo, cuando hoy puede ser el día de tu salvación. Moisés advirtió, pero se dio media vuelta y salió de la presencia del faraón, porque el faraón no le respondió nada. Entonces los servidores del faraón le dijeron también, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ha de sernos una trampa? Por favor, deja ir a estos hombres para que sirvan a su Señor, para que sirvan a su Dios. ¿Es que no te das cuenta que Egipto está destruido? Por favor, rey, presta atención a lo que está pasando. Mira, eran más sensatas las personas que estaban a su alrededor que el mismo rey. Moisés y Aarón entonces volvieron a ser traídos ante el faraón, quien les dijo, vayan entonces y sirvan al Señor vuestro Dios. Pero díganme, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Todos hemos de ir con nuestras ovejas, con nuestras vacas, porque tendremos fiesta ante el Señor. Versículo número 10, el faraón respondió, sea el Señor con ustedes,
si yo los dejo ir a ustedes y a sus hijos? Vean cómo sus malas intenciones están a la vista. ¿Malas intenciones? ¿Cuáles malas intenciones tenía Moisés? ¿Qué estaba queriendo decir el faraón con estas palabras? En el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor, haciendo alusión a las palabras del rey de Egipto, muestra que el monarca había tratado de destruir a los israelitas mediante trabajos forzados, pero ahora aparentaba tener profundo interés en su bienestar y tierno cuidado por los pequeñuelos de Israel. Su verdadero objeto era retener a las mujeres y a los niños como garantía del regreso de los hombres. ¿Cómo se van a ir ustedes y van a llevar a esos niños a caminar por allí para ver si se mueren? No, yo no voy a permitir eso. Así como cuando nosotros como padres cristianos queremos hacer la voluntad del Señor y vivir de acuerdo a los principios divinos en nuestra casa. Nunca falta alguien de afuera que nos diga, oye, pero deja vivir esos niños, deja que hagan lo que quieran, que son niños. Cuando sea grande se acomodarán. Cuando Dios ha establecido una norma de vida, una norma de alimentación, una norma de conducta, una norma de respeto, una norma de obediencia, para que nuestros hijos crezcan bien, muy diferente a como están muchos jóvenes y niños, viviendo en un mundo desordenado, donde cada quien hace lo que bien le parece. Con las palabras del faraón quiso mostrar compasión y misericordia a los niños, no se los lleven. Versículo 11, no será así. Vayan ustedes los varones y sirvan al Señor, pues esto es lo que ustedes han pedido. Si ustedes quieren adorar a Dios, vayan y adórenlo. Pero el propósito del faraón era que los hombres regresaran y se quedaran en Egipto. Entonces fueron echados de la presencia del faraón Moisés y Aarón. Versículo 12. El Señor dijo a Moisés, bueno, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que la langosta suba sobre la tierra. Ella devorará toda la hierba de la tierra y todo lo que ha dejado el granizo. Dios advierte, la advertencia es desoída. El faraón vuelve a llamar a Moisés, le pregunta, Moisés responde, el faraón desatiende y ahora viene la consecuencia. Versículo 13. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor trajo un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Al amanecer el viento del oriente trajo la langosta. Esta subió sobre toda la tierra de Egipto y se posó muy densamente en todos los rincones del país. Nunca antes hubo tal plaga de langostas ni la habrá después, que cubrió toda la superficie de la tierra, de modo que la tierra se oscureció. Las langostas devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. En toda la tierra de Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en la hierba del campo. En otras palabras, esta plaga era mortal, porque la langosta acabaría con todos los cultivos, la vegetación y la alimentación de los egipcios. Esta plaga iba dirigida contra el culto de Serapis, cuyo oficio especial era proteger al país contra las langostas. Periódicamente estos insectos destructores caían sobre la tierra en grandes nubes y como una maldición enteneblecedora, devoraban y destruían los frutos del campo y el verdor de los bosques. A la orden de Moisés vinieron estos terribles insectos y solo se retiraron cuando el mismo Moisés se lo ordenó. Así se hizo manifiesta la impotencia de Serapis y se enseñó a los idólatras cuán insensato y fútil era confiar en otra protección que no fuese Jehová, el Dios de Israel. Dice el versículo número 16 que el faraón hizo llamar apresuradamente a Moisés y a Aarón, claro, porque las langostas están acabando con todo. Y el Dios protector de los egipcios, Serapis, no puede hacer nada. La confesión de faraón fue la siguiente: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Pero esta confesión no fue arrancada de un corazón sincero y arrepentido, sino simplemente de alguien que está sufriendo un remordimiento y manifestando una impotencia. Ahora perdonen, dice el faraón, por favor mi pecado solo una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aparte de mí toda esta mortandad, porque al no haber alimento la gente se iba a morir de hambre y entre más tiempo se esperara, iba a ser más terrible la circunstancia. No había ni siquiera comida para el faraón ni para las personas que vivían en el palacio.
El versículo 18 dice que Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor, y el Señor hizo soplar un fortísimo viento del occidente que llevó la langosta y la arrojó al mar Rojo. Ni una sola langosta quedó en todo el territorio de Egipto, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Ya sabemos y entendemos cómo fue este proceder del endurecimiento del faraón. El versículo 21, como el faraón no prestó atención, dice que el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que hasta puedan ser palpadas. Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante un periodo de 3 días. Con respecto a esto, el libro Patriarcas y Profetas muestra que de repente una gran oscuridad se asentó sobre la tierra tan densa y negra que parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también la atmósfera se puso muy pesada de tal manera que era difícil incluso respirar. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. En estas tinieblas misteriosas, tanto la gente como los dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de sus siervos. Sin embargo, por espantoso que fuese esta plaga, espantosa y terrible, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruirlos. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede ser mortal esta plaga de las tinieblas, de la oscuridad? Primero, había un temor porque ellos creían que el sol y la luna, como dioses, los protegían con su luz. Y al estar en oscuridad, ellos se sentían desprotegidos de sus dioses. ¿Cuáles dioses? En el apéndice de Patriarcas y Profetas, haciendo mención a esta plaga, muestra que fue dirigida a la adoración de Osiris e Isis, a quienes juntamente con el Nilo ponían en primer lugar en la larga lista de dioses. Osiris e Isis. Estos ídolos eran originalmente los que representaban al sol y a la luna. Se creía que dominaban la luz y los elementos de su culto predominaban en alguna forma entre todas las naciones más antiguas. Estos milagros de Dios que iban dirigidos contra el culto de Isis y Osiris debieron hacer una profunda impresión tanto en los israelitas como en los egipcios. En un país donde llueve muy rara vez, donde la atmósfera está siempre en calma y los astros brillan cada noche, el sol de día y la luna de noche brillaba para iluminar las tinieblas allí en la tierra de Egipto, cuán grande debió ser el terror que se apoderó de todos durante la rebelión de los elementos que se mencionan en los anales hebreos. La rebelión de los elementos, es decir, no brilló el sol durante 3 días y no brilló la luna. En ese largo plazo de 3 días y 3 noches, cuando la lobreguez de las densas tinieblas se extendían como paño mortuorio sobre toda la tierra, el Señor de los ejércitos ordenó a la naturaleza que lo proclamara el Dios verdadero, el Dios de Israel, quien confirmó su supremacía y ejerció su poder para envilecer los ídolos egipcios y destruir la idolatría y librar a los descendientes de Abraham de la tierra de su esclavitud. Así que Isis y Osiris no pudieron hacer nada y esta gente se quedó encerrada en sus casas sin poder siquiera buscar leña para iluminar. No podían salir, sentían que la oscuridad se podía palpar, era tan densa que ellos no podían ver ni siquiera ni su propia mano podían ver puesta en su rostro. Esta oscuridad llenó de terror a las personas. No comían, no salían, se podían morir. Pero fue un tiempo de reflexión. Porque dice que el pueblo egipcio estaba a punto de desesperar. Las plagas que ya habían sufrido parecían casi insoportables y estaban llenos de pánico por el terror futuro. La nación había adorado al faraón como representante de su Dios, pero ahora muchos estaban convencidos de que él se estaba oponiendo a uno que hacía de todos los poderes de la naturaleza los ministros de su voluntad. Los esclavos hebreos, tan milagrosamente favorecidos, comenzaban a confiar en su liberación. Sus comisarios no osaban oprimirlos como hasta entonces,
Por todo Egipto existía un secreto terror de que la raza esclavizada podría levantarse y vengar sus agravios. Dice el versículo 24 que luego el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: vayan y sirvan al Señor, vayan también sus niños y vayan ustedes, solamente sean dejadas sus ovejas y sus vacas. Váyanse todos. Eso sí, váyanse con las manos vacías. Pero eso no iba a ser así. Moisés respondió: tú nos tendrás que dar animales para sacrificar y ofrecer en holocausto al Señor nuestro Dios. También nuestro ganado irá con nosotros. No quedará ni una pezuña de ellos, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios, porque no sabemos cómo hemos de servir al Señor cuando lleguemos allá. El faraón estaba poniendo condiciones y Moisés le dijo: no, es como Dios diga. Tú tienes que darnos de esos animales que te quedaron vivos, del granizo. Nos vas a dar animales para que vayamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, dice el versículo 27, y no quiso dejarlos ir. Y el faraón dijo a Moisés: retírate de mi presencia. Guárdate de volver a ver mi cara, porque el día que veas mi cara morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, jamás volveré a ver tu cara. El capítulo 23 de Patriarcas y Profetas culmina diciendo que Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Moisés era considerado como persona venerable por los egipcios. El rey no se atrevió a hacerle daño, pues la gente lo consideraba como el único capaz de quitar las plagas. Deseaban que se les permitiera a los israelitas salir de Egipto. Fueron el rey y los sacerdotes los que se opusieron hasta el último momento a las demandas de Moisés. El resto del pueblo dijo: déjalo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no ves que nuestro pueblo está sufriendo? Un rey que está dominado por el orgullo y la soberbia, como hoy muchas personas también están dominadas porque no quieren reconocer al Dios Todopoderoso, no quieren reconocer que venimos de las manos del Señor, no quieren reconocer que estamos viviendo un conflicto entre el bien y el mal. Hay personas que incluso se llaman cristianas y no quieren reconocer que los mandamientos de Dios están vigentes. Eso se llama endurecer el corazón. El Señor nos llama a reflexionar. No necesitamos sufrir más las consecuencias de este mundo degradante. No tenemos que esperar a que una cirrosis hepática llegue a nuestro cuerpo para dejar la bebida. No tenemos que esperar que un cáncer de pulmón sea detectado en nuestro organismo para dejar el cigarrillo. Hay muchas cosas que tenemos que doblegar y el Señor está dispuesto a ayudarnos, pero no endurezcamos más el corazón. No tenemos que seguir sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, porque el Señor está dispuesto a renovar nuestra vida. Pero hoy tenemos que tomar una decisión y yo te pregunto: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando si hoy es el día de salvación? Bueno, mañana continuaremos con nuestro relato. Hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio para hoy, esperando que haya sido una bendición para tu vida. No me quiero ir sin antes leer los comentarios que ustedes nos han dejado en el video anterior y ver cómo está la encuesta del estudio que vamos a realizar del folleto de escuela sabática para el próximo trimestre. Ana Rojas dice: buen amanecer tenga mi hermano Alexander Suárez. Dios le siga guiando y acompañando en su ministerio. Gracias por la lectura y la explicación de la palabra de Dios. Feliz inicio de semana. Saludo a Magna Altamirano y Ana Rodríguez, que dice: buenos días, pastor. Me gustaría que el repaso de la escuela sabática fuese día por día, es decir, diario. Gracias, bendiciones a usted y a toda su familia. Brigitte Vargas dice: feliz semana para todos, que Dios les bendiga sus actividades, pastor, que le siga guiando su ministerio, bendición para su familia. Rubicela Roque dice: buenos días, gracias, ya lo escucho desde que comenzó usted a compartir revivados por su palabra y me gustaría que también nos explique la escuela sabática. Gracias, pastor Alexander.
Wilk Lozada dice: buenos días, hermano, le pido que haga el estudio de la lección diario y un bosquejo el día viernes, gracias. Ángela Marta Quispe: feliz semana, pastor, Dios le bendiga, pido oración por mi esposo. Mayra Hernández quiere repaso semanal de la lección. Noemí Varillas dice: feliz semana, pastor, el Señor le bendiga, siempre con su Santo Espíritu. Mi sugerencia es del repaso de la lección de escuela sabática sea diario, día por día, muchas gracias. Sep CS dice: gracias, hermano, que Dios le bendiga, muy bien explicado, revelados por su palabra sobre la lección de escuela sabática, sería excelente en forma diaria. Saludos desde Chile, lo veo todos los días y también comparto con otras personas que puedan aprender del gran amor de Dios hacia la humanidad tan fría. Sí, hay muchas personas que están frías. Pero bueno, allí estamos compartiendo. María Torres dice: buen día, pastor, soy Mariela Morán. Mariela Morán, desde la cuenta de María Torres, dice: muchas bendiciones desde Lima, Perú. Con respecto a la escuela sabática, me gustaría que fuera diario, por favor. Gracias y bendiciones. Quiero también saludar a Zenaida Ballesteros, a Elsa María Bustamante, a Farab Uriana, a María Solís, a Betsaber Ramírez, a Esther Condori. Marina Beltrán dice: que Dios les siga llenando de sabiduría para que nos siga capacitando con la lectura diaria de la Biblia. También saludo a Olga Lucía Plata Torres, a José Adarmes, que quiere un repaso semanal de la lección de escuela sabática. También a Rosalba Palacios, dice: buenas tardes, me encanta esta forma de aprender la Biblia, me gustaría que pudieran tener una guía para leer y entender la palabra del Señor. Bueno, aquí tenemos una guía digital. José PT: me gustan ambas formas, diario y semanal, la explicación de la lección de escuela sabática. También saludo a Margarita Galeano, a Sara Leiva, a Gisela Antonio Juárez, a Vilma Lobo y por último a William Lindao. Quiero mostrarles cómo va la encuesta del repaso de la lección de escuela sabática que vamos a estar estudiando el próximo trimestre. Aquí tenemos, vamos a estudiar el libro de Génesis, o mejor dicho, vamos a repasar el libro de Génesis porque ya lo hemos estudiado aquí en Reavivados por su palabra explicado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un repaso de todo Génesis durante 3 meses. Y aquí tenemos la encuesta: ¿cómo te gustaría la explicación de la escuela sabática para el próximo trimestre? Hasta el momento tenemos 28 votos, con un 93% de nuestros hermanos quieren que sea diario y un 7% quieren que sea semanal. ¿Cómo te gustaría a ti? Haz tu votación, vamos a tener votación hasta el día viernes, danos tus opiniones y así yo me voy a preparar para el nuevo trimestre porque ya sabemos que vamos a estudiar el libro de Génesis. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, gracias nuevamente por su compañía. Será hasta mañana. Recuerden, si no se han suscrito, háganlo ahora. Activen las notificaciones, compartan con otras personas y por supuesto recuerden que aquí en este canal estudiamos la palabra del Señor todos los días. Yo soy Alexander Suárez, que Dios te pueda bendecir y ayudar a lo largo de toda esta jornada laboral que el Señor nos está regalando.